movimiento rectilíneo uniformemente variado. En esta práctica vamos a analizar gráficamente el movimiento rectilíneo con aceleración constante y vamos a determinar la aceleración de gravedad para un cuerpo que está en caída libre. Primero vamos a hablar un poco acerca de lo que es el movimiento. Decimos que un cuerpo está en movimiento cuando ocurre un cambio continuo de posición al transcurrir el tiempo. Si la trayectoria es una línea recta, el movimiento de la partícula se llama rectilíneo. En este caso, cuando hablamos de velocidad media, consideraremos que una partícula que se mueve a lo largo del eje X entre los puntos A y B. En un momento determinado, es decir, en un instante T1, la partícula está en la posición A. Al cabo de cierto tiempo, en un instante T2, la partícula va a estar en la posición B. La velocidad media será el cambio en la posición x2 menos x1 entre el intervalo de tiempo t2 menos t1. Entonces, de esta manera podemos decir que la velocidad media se define como la razón entre el desplazamiento y el intervalo de tiempo. También podemos hablar de la velocidad instantánea. La velocidad instantánea es justo el límite de la velocidad media en un instante de tiempo. Hablamos de un instante de tiempo cuando delta t tiende a 0. También conviene definir lo que es la aceleración. La aceleración es el cambio de velocidad de una partícula en un intervalo de tiempo. Cuando cuando existe algún cambio en la velocidad, se dice que la partícula se mueve con un movimiento acelerado. La aceleración en una gráfica velocidad-tiempo representa la pendiente de la recta tangente en un punto determinado. Y también puedo definir la aceleración media de manera similar como definimos la velocidad media. Entonces, la aceleración media sería un cambio en la velocidad entre un intervalo de tiempo. Considerando estas definiciones, entonces la aceleración media es el cambio de velocidad, lo que implica que es la velocidad final menos la velocidad inicial, entre el tiempo, que es tiempo final menos tiempo inicial. En esta práctica nos va a interesar el movimiento rectilíneo con aceleración constante, es decir, aquel movimiento en el cual la velocidad varía de forma uniforme durante todo el tiempo. En ese caso, las aceleraciones media e instantánea son iguales, coinciden. Entonces, la aceleración es el cambio de la velocidad con respecto al tiempo, tomando tiempo final como t y tiempo inicial igual a 0. La ecuación podemos reescribirla como velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Y en este caso, fíjense que al ser la aceleración un valor constante, ¿ok?, tenemos que la velocidad o la velocidad final, la velocidad de la partícula pasa a ser una función lineal dependiente del tiempo. Y a su vez, la posición pasaría a ser entonces una función cuadrática. Es decir, la posición depende del tiempo mediante una función cuadrática. Entonces, la posición final o la distancia final va a ser igual a x sub i, que es posición inicial, más velocidad inicial por tiempo, más aceleración por tiempo al cuadrado, entre 2. La caída libre es un caso particular del movimiento con aceleración constante y se caracteriza justamente porque el valor de esa aceleración constante es menos 9.8 metros sobre segundo cuadrado, considerando que el eje negativo está dirigido hacia abajo. La velocidad inicial es 0 y su trayectoria es vertical. Entonces, en la figura que tenemos allí, vemos el tiempo, la posición, la velocidad y la aceleración de un cuerpo que está en caída libre. Entonces, para distintos intervalos de tiempo, por ejemplo 0, 1, 2, 3
y 4 segundos, vemos que las posiciones, ¿ok?, son 4,9, 19,6, 44,1, 78,4. Vemos cómo la velocidad va aumentando de 9.8 en 9.8, dirigida hacia abajo, menos 9.8, menos 19,6, menos 29.4, menos 39.2. Es decir, la velocidad aumenta de 9.8 en 9.8 y la posición aumenta con el tiempo al cuadrado. Mientras que la aceleración se mantiene en cada instante en un valor constante que es menos 9.8 metros sobre segundo cuadrado. En este laboratorio vamos a tener un equipo como el que se muestra en la figura. Este equipo consta de 2 fotocompuertas, una fuente de poder que me va a permitir sostener la esfera junto con un electroimán que me va a permitir sostener una esfera, un interruptor para abrir o cerrar el circuito del electroimán, la esfera metálica y un cronómetro digital que tiene conectadas 2 fotocompuertas. Cuando la esfera pasa por la primera fotocompuerta, activa el cronómetro. Cuando pasa por la segunda fotocompuerta, lo desactiva. De tal manera que este cronómetro digital va a registrar el tiempo que tarda la partícula en hacer un recorrido entre las 2 fotocompuertas. En este caso, la partícula sería la esfera. Y yo puedo registrar valores de distancia, ¿ok? Pudiera medir la distancia que hay entre las 2 fotocompuertas y ese sería mi valor de X. Y el tiempo lo puedo registrar con el cronómetro. Entonces puedo medir el tiempo para distintos valores de X, para distintas posiciones. En el caso de caída libre, el montaje del equipo es ligeramente similar, solo que la caída en este caso va a ser vertical. También tenemos una fuente de poder con su interruptor y el electroimán, lo que me va a permitir mantener una esfera sujeta al electroimán. Vamos a tener 2 fotocompuertas que van a jugar el papel, similar que en el caso anterior, de cuando la esfera pasa por la primera fotocompuerta activará el cronómetro y cuando pase por la segunda fotocompuerta lo detiene. De tal manera que me va a permitir registrar el tiempo que tarda la esfera en recorrer una cierta distancia. Ahora, una vez que tenemos los equipos y ya los sabemos usar, nosotros podemos realizar mediciones para medir el tiempo que emplea la esfera en recorrer cada una de las distancias seleccionadas. Las distancias las selecciona moviendo una de las fotocompuertas. Es decir, yo puedo acercar, en este caso, acercar o alejar esta fotocompuerta para determinar la distancia que voy a considerar, en la cual voy a hacer las mediciones. Igual acá, yo puedo mover, mediante esta pieza, puedo mover esta fotocompuerta para variar la distancia entre las 2 fotocompuertas que va a determinar la distancia de caída o la distancia que va a recorrer la esfera. Entonces, inicialmente, ¿qué vamos a hacer? Inicialmente, fijamos una distancia inicial, seleccionamos una distancia, dejamos que la esfera recorra esa distancia y registramos el tiempo que indica el cronómetro digital. Es decir, cuando la esfera pasa por la primera fotocompuerta, activará el cronómetro. Cuando pase por la segunda fotocompuerta, lo detendrá. Este valor de la esfera, este valor del tiempo lo voy a almacenar o lo voy a registrar en mi tabla de datos. ¿Ok? Entonces, debo obtener una tabla de datos parecida a esta. Supóngase que medí distancias de 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 y 40. Para cada una de esas distancias voy a registrar 3 valores de t. Es decir, voy a dejar rodar la esfera 3 veces la misma distancia y voy a tomar un valor de tiempo. Por supuesto,
Una vez que lo hago 3 veces para determinar el error o el porcentaje de error que me introduce el instrumento. Entonces obtenemos una tabla de datos parecida a la que vemos en la pantalla. Una vez que tenemos esa tabla de datos, una vez que tenemos la tabla de datos que consta de un conjunto de valores en X y un conjunto de valores de T, entonces vamos a graficar X contra T, contra el tiempo promedio. Entonces X la ubicamos en el eje vertical, representa la posición, y T representa el tiempo. Seleccionamos, cuando graficamos X contra T, por el hecho de tratarse de un movimiento rectilíneo uniformemente variado con aceleración constante, entonces la gráfica posición-tiempo debe ser una parábola, y los parámetros velocidad inicial y posición inicial deben ser 0, pues la esfera parte de reposo y tomamos como X sub 0 igual a 0. Entonces la gráfica debiera ser la rama positiva, considerando que los tiempos son positivos, de una parábola. Una vez que hemos graficado todos los valores de T con todos los valores de X, es decir, los valores que hemos obtenido en la tabla anterior, ajustamos o aproximamos la curva que, de acuerdo al comportamiento de esos datos, aproximamos la curva. Esa curva debe ser, por supuesto, como acabo de mencionar, parecida a una parábola. Una vez que tenemos la curva, por supuesto, la vamos a graficar de tal manera que abarque el mayor espacio en el papel. Seleccionamos de la curva 5 puntos y en esos puntos, por ellos, trazamos rectas tangentes. ¿Ok? ¿Qué representa una recta tangente en una gráfica posición-tiempo? Una recta tangente en una gráfica posición-tiempo representa la velocidad instantánea. Entonces, determinamos 5 valores para la velocidad instantánea a partir de la gráfica. ¿Cómo? Mediante 5 rectas tangentes o 5 tangentes. Por supuesto, esas tangentes van a ser aproximadas debido a que son datos experimentales y desde el punto de vista físico resulta bastante complicado hacer esas tangentes. Una vez que trazamos esos pequeños segmentos que representarían las tangentes, determinamos la pendiente a dichas rectas, lo que representa la velocidad instantánea, y obtenemos, podemos obtener una tabla con 5 valores para la velocidad. 5 valores para la velocidad. Y por supuesto, para cada valor de la velocidad voy a tener un respectivo valor de t. Graficamos los datos que hemos tabulado. Y graficamos los datos que hemos tabulado. Esto me debería dar una gráfica lineal, ya que la velocidad y el tiempo se relacionan mediante una función lineal. Ahora, ¿qué pasa si hacemos un cambio de variable? Si graficamos x contra tiempo al cuadrado. En este caso, cuando grafico x contra tiempo al cuadrado, lo que hacemos es linealizar los datos. Si cuando graficábamos x contra t obteníamos una parábola, al graficar x contra t cuadrado, debo obtener una línea recta. Y a partir de esa gráfica debo poder obtener la aceleración. Recordando que distancia es igual a aceleración por tiempo al cuadrado entre 2. Entonces, en una gráfica x t cuadrado, donde ubico t cuadrado en el eje horizontal y x en el eje vertical, en una gráfica de ese tipo, la pendiente de esa recta es la mitad de la aceleración que lleva la esfera. Entonces tengo dos procedimientos para obtener la aceleración de la esfera. Uno, mediante el procedimiento explicado en el punto 4, donde obtenemos las 5 valores de velocidad instantánea para 5 puntos a partir de la gráfica xt. Y otro, graficando x contra t cuadrado. Una vez que tengo esos valores de la aceleración, pues yo puedo comparar la aceleración
obtenida mediante estos dos procesos. ¿Cómo la comparo? Aplicando la teoría de errores. Fíjense, aquí tenemos, por ejemplo, un conjunto de datos experimentales que me dio una gráfica posición contra tiempo, ¿ok? Cuando ajustamos la curva, vemos que se parece bastante a una parábola. Seleccionamos 5 valores de t, y trazamos una recta tangente, lo más tangente posible en el punto. Una vez que tenemos eso, calculamos la pendiente que representaría la velocidad instantánea en ese punto. ¿Ok? Y el tiempo, el delta t, voy a tomar el tiempo promedio entre los dos tiempos que he considerado en el intervalo, los extremos del intervalo. ¿Ok? De esa manera, pues puedo obtener el tiempo que voy a considerar para una determinada velocidad instantánea. Ahora, una vez que tienen esos datos que hemos mencionado, pues podemos hacer la gráfica velocidad-tiempo. Y la pendiente de esa gráfica, como mencioné antes, la pendiente de esa gráfica representa la aceleración de la esfera. Para determinar la aceleración de la esfera, tomamos dos puntos que no... Perdón, para determinar la aceleración de la esfera, pues como vamos a ajustar la recta con el método de los mínimos cuadrados, entonces la aceleración de la esfera la determina la pendiente.